¿Cómo le va? Ahora yo llegué, les dije hola chicas lindas, después en los comentarios de YouTube, hola chicas lindas, o sea que ¿Viste? algo hay ahí. Cuando uno es lindo, Cuando es uno es lindo. linda, es linda, es así. Bueno, Malena Fiori, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo vive esta semana? No, bien, tranqui, full laburo. No, pero preparamos la columna ahí hoy con todo. Ustedes tienen que hacer como Male, que Male consiguió laburo. Conseguí laburo. ¿Y qué es lo que hiciste automáticamente? ¿Qué hice automáticamente? Te suscribiste a la comunidad de Trinchera. Sí, me acabo de suscribir a la comunidad Trinchera. Eso tienen que hacer todos ustedes. ¿Viste? O sea, no sé si lo están viendo ahí en pantalla, está el QR, lo escanean y se suscriben. ¿Vos lo hiciste así o no? Re fácil. Recién, literalmente. O también yo entré en el link de la biografía de Instagram. Ahí está. Pero bueno, en ese QR que está por acá, se suscriben. Y es facilísimo y aportan lo que quieren. 5 pesos. Voy a tener que conseguir un laburo fijo, pero bueno, va por ahí la cosa. Así que, bueno, nos alegramos por la nueva suscriptora de la comunidad Trinchera, que además columnista de este programa. Male, ¿por dónde vamos a ir hoy? Sí, arranquemos con todo. Yo spoileé la semana pasada que iba a ser un programita bastante duro, bastante pesado, Ok. la columna de hoy. ¿Por qué? Porque años 60, principio de los 70, en lo que habíamos quedado en su momento era que en el 66, bueno, la dictadura destituyó a Ilia, el presidente de ese entonces, y empezaron a tomar un montón de medidas como la clausura se clausuró el Congreso, la Corte Suprema de la Nación, y se destituyeron a los gobernadores y los intendentes. Entonces quedamos ahí como en un ambiente muy tenso. Pero antes de eso, por lo menos traigo una buena noticia de esos años. A ver. Encima muy random. Hay una primer foto que yo traje que es de la final donde la selección argentina de la sub-20 tendría que haber jugado un partido contra Paraguay, o sea, se tenían que volver a enfrentar, ahí está la selección de ese entonces, contra quien habían caído en la fase de grupos, que es Paraguay. Y bueno, como el partido terminó 2-2, no tuvieron, encima con gol de uno que jugaba en Gimnasia en ese momento, si no me equivoco, Pasternak, y otro que es Ricciardi. Pero bueno, el seleccionado paraguayo dijo, me parece que acá tenemos que jugar de vuelta. La selección argentina se negó completamente, no querían seguir jugando el partido. Entonces, ¿qué agarró el de ese entonces presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol? Dijo que iban a hacer un sorteo para ver quién ganaba la final de esa copa. Finalmente, bueno, el árbitro César Orozco, también peruano, como el presidente de la Confederación, agarró, tiró una moneda al aire y equivalente a un peso argentino de ese entonces, 10 guaraníes, y el capitán argentino, el defensor Jorge Dominici, gritó seca, y fue lo que salió. Así Mirá. que la selección argentina ganó el sudamericano sub-20 en Paraguay en 1967. O sea que, a pesar de todo, bueno, como un acontecimiento muy random, por lo menos ganamos algo en ese año. Pero bueno, algo bueno. Algo bueno. Después todo lo que viene, por Dios. Ruido de mate. Ruido de mate. Eso. Así hablaremos de la dictadura de Onganía. Exacto. Bueno, volviendo al tema dictadura, en ese momento, que bueno, hablando de todo esto, cómo se fueron clausurando y se fueron básicamente rechazando todos los partidos políticos y confiscaron bienes, fueron acompañadas todo esto de un programa económico y social bastante conservador y liberal, demasiado, donde se devalúa el peso un 40%, se congelaron los salarios y no los precios por 20 meses, y se rebajaron los aranceles aduaneros de la importación, y se abrió nuevamente el petróleo a la inversión extranjera. En estas medidas económicas también se acentúa la represión, obviamente, de toda actividad cultural e intelectual. Se empezaron a prohibir libros, programas de televisión y radio, que por ahí eso es algo que no sé si se cuenta tanto cuando se habla de la dictadura de Onganía, porque mucha gente, yo he escuchado comentarios por lo menos de la época donde decían, no, pero en lo económico estábamos bien, entonces no pasa nada, yo me podía hacer una casa con un plan de financiamiento de no sé cuántos años, tipo... O sea, un montón de cosas medias raras ahí que
que bueno, claramente detrás había todo un entramado muy, muy feo. Y de hecho, bueno, en ese momento era como también medio en los 60 el auge de los hippies, el auge del rock. Entonces, no solamente acá en Argentina pasaban cosas, sino que también en ese momento, en los 60 se dio el 68 el Mayo francés, por ejemplo. Me parece que en Vietnam y en China también hubo acontecimientos similares relacionados a revoluciones, digo. Y bueno, y es en ese momento que básicamente en Argentina se empieza a caldear en los movimientos políticos la contra a la dictadura. Justamente querían aparentar en ese momento ser democracia, cosa que nunca iban a conseguir. Y de hecho con la prohibición del peronismo era todo lo contrario, porque lo veían como un enemigo al peronismo, un enemigo claro. Que venía de años de proscripción también, ¿no? Claro. La semana pasada hablábamos de las elecciones, bueno, hablábamos de todos los procesos previos antes de Ilia, de Frondizi, y cómo el peronismo estaba totalmente prohibido, ¿no? También de la escena. Exacto. Y en ese momento hay que tener en cuenta también que Argentina era el país más industrializado de América Latina, cosa que no es menor. ¿Por qué? Porque la posición que combatía básicamente esta burocracia, estos dictadores, eran los obreros, los estudiantes universitarios, y ahí me quiero adentrar un poco en Córdoba. ¿Por qué? Porque en el año 1968, se va a dar el Cordobazo. Pero bueno, voy a contar un poco el contexto de por qué se da eso. 69. 69, perdón. Pasa que estaba leyendo 68, entonces estoy ahí. Nada, en ese momento los sindicatos empezaban a tomar impulso y espacio en las calles. De hecho, se hicieron los programas de La Falda en 1957, el de Huerta Grande en 1962 y el 1 de mayo en 1968, donde se disputaban las conducciones obreras y con tendencia a la negociación con los sucesivos gobiernos antidemocráticos, y proponían un programa de enfrentamiento frontal contra las dictaduras y las pseudodemocracias. En 1969, el 12 de mayo, la dictadura sanciona la ley 18.204, estableciendo un régimen de descanso semanal uniforme en todo el país. Garantizaba esta ley el descanso continuado a partir del sábado a las 13 horas, sábado inglés y todo el domingo, con una jornada semanal de 48 horas. Pero ¿qué pasa? En Córdoba ya existía el sábado inglés desde la ley provincial 3.546 de 1932, o sea, un antecedente bastante largo, y con una jornada semanal de 44 horas. O sea, la ley de Onganía aumentaba 4 horas y casi un 10% de la jornada semanal. Entonces era un cambio bastante bruto. Y bueno, y ahí obviamente se empezó, la masa obrera se empezó a descontentar. Estamos viendo fotos, ¿no? Sí. Produjo, bueno, una huelga general declarada por las dos CGTs, que en ese momento la CGT estaba dividida en dos sectores, uno que estaba más ligado por ahí a Luz y Fuerza, al sindicato de Luz y Fuerza, y otros que tenían, bueno, varios, ¿cómo es? Se me fueron los nombres ahora. Bueno. Sectores un poco más conciliadores. Sí, más, claro. Y bueno, y también justamente los metalúrgicos estaban en conflicto por las quitas zonales, una facultad concedida por la dictadura a los empresarios para realizar en algunas provincias descuentos sobre el salario pactado en las convenciones colectivas nacionales. A mí lo que me gusta también de estas fotos que estamos viendo, esa que estamos viendo justo Exacto. ahora, para no la saques, porque esa foto, como ven, bien hacia la derecha está Agustín Tosco, ¿no? Sí. El gran referente de lo que Hay fue. una foto de Agustín Tosco, después la vamos a Claro, mostrar. pero lo que a mí me gusta de esta foto que circuló, pero no tanto, porque la que más circula es otra, que es una captura de un poquitito más a la derecha, donde aparece justamente Tosco, aparecen los otros líderes, no solo de Luz y Fuerza, sino de la UOM y demás, formando parte de ese cordobazo.
pero se borraba toda esta otra parte abajo de la bandera de Luz y Fuerza, que son justamente todas las mujeres que también hicieron el cordobazo. Y que, bueno, como conocemos bien en la historia, siempre se busca como borrar, ¿no? Esa participación política activa y en las primeras filas, ¿no? Que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Y esta foto, justamente hablando de la potencia del fotoperiodismo, me parece que un poco lo que hizo fue poder contrarrestar esa historia donde los sindicatos aparentan ser, digamos, solo masculinos, donde las grandes gestas históricas... Porque siempre son los gordos sentados en una Sí, mesa, ¿no? De hecho, bueno, eso, en Córdoba, por ejemplo, las empresas de automotrices tenían la política de no contratar mujeres. Entonces, en general, los sindicatos no tenían mujeres en la conducción y el hecho de que se hayan movilizado era un grupo muy grande de mujeres en ese momento. ¿Por qué? Porque habían varios sindicatos donde sí había delegadas mujeres y promovieron la huelga como en el sector bancario, el comercio, la administración pública, la industria del vidrio, la sección de cables para automóviles de ILASA, creo que es el nombre, o la industria de calzado, donde la mayoría de las delegadas eran mujeres justamente. Entonces la traje por eso esa foto, porque me parecía importante, como bueno, sí, vemos en la mayoría de las fotos que hay del cordobazo que podemos encontrar en internet hoy en día, tenemos todas fotos de hombres, de varones, y era lo que uno asociaba al sector obrero justamente. Así que es como mucho lo que decía Delphi, importantísimo. Y bueno, y había una foto ahí que Delphi lo dijo, de Agustín Tosco, quien era el dirigente sindical del gremio de Luz y Fuerza. Esa foto es durante la protesta en la columna de Luz y Fuerza por las calles de Córdoba. A mí un detalle de color, pero me causa esto. La CGT convocó ese año el paro al 30 y bueno, el cordobazo se hizo el 29. Me hace acordar al 17 de octubre que ellos convocaron al 18 y se hizo todo el 17. Creo que tenemos que volver a esa dinámica. Sí, total. Si convocasen. Porque aparte es también parte de desestabilizar a las fuerzas militares, porque es como la policía fue a reprimir y no se esperaban tampoco la magnitud que tuvo el cordobazo en ese momento. O sea, se juntaron en un principio durante la madrugada y era un paro de 37 horas, si no me equivoco, y fue más o menos cerca, o sea, la mañana, mediodía, que empezó a ser reprimida violentamente, que encima, bueno, no solamente eran obreros, sino también estudiantes universitarios. O sea, hay que aclarar que en Córdoba el movimiento universitario era mucho mayor que en cualquier parte del país, justamente por los años que tenía la universidad en Córdoba. Sí, por la reforma universitaria también, por la estructura que venía teniendo el movimiento universitario allí. Y yo quiero destacar algo, porque esto lo hemos hablado en varias ocasiones con Gaby Kudrik acá al aire, en un momento donde hacía las columnas sindicales, que además de Tosco, de la figura de Tosco asociada siempre al cordobazo, y obviamente es la foto que ha quedado de aquellas jornadas, también tuvo una participación fundamental en la gesta del cordobazo Hipólito Atilio López, dirigente sindical peronista, que luego, años después, va a ser vicegobernador de Córdoba y va a ser luego asesinado por la AAA. De la UTA. Claro, de la Unión de Tranviarios Argentinos, y que, bueno, también ha sido reivindicado por su participación mucho a posteriori, en algunos casos incluso borrada, porque, bueno, siempre se le intentó dar ese tinte al cordobazo de, bueno, lo gestó más que nada de las corrientes marxistas, socialistas, de la Argentina, pero fue claramente un movimiento que abarcó amplios sectores y que justamente tuvo la potencia de hacer tambalear y caer a la dictadura de Onganía. Exactamente. Y sí, también yo acá lo tengo anotado también, además de Agustín Tosco y Atilio López, Elpidio Torres, también de mecánicos y afines del transporte, también fue parte de los gremios que nuclearon este cordobazo, esta huelga. Después, hay algo muy interesante del cordobazo, que es que uno de los militares, en una declaración que hizo, dijo que se sentía como el ejército británico en las invasiones inglesas,
pues desde techos y balcones el pueblo de Córdoba les arrojaba objetos a las fuerzas represivas. O sea, eso me parece completamente espectacular porque te sentís extranjero hasta en tu propia patria. O sea que, no sé, fíjate, claramente algo mal estabas haciendo. Y encima lo dicen con orgullo como si fuese, nos están atacando a nosotros somos lo que necesitan ustedes para estar bien. Es como, che, me parece que algo te quiere decir el pueblo. Bueno, esta represión, que duró 2 días enteros, la marcha, dejó un saldo de 30 muertos, 500 heridos y 300 detenidos aproximadamente. Pero por otro lado, los mandos militares opositores a Onganía tomaron nota de esta protesta masiva en las calles. Y el 22 de agosto de 1900, porque bueno, claro, el Cordobazo fue durante el 69, pero bueno, todo lo que pasó después fue en decadencia, fue la dictadura en decadencia, en realidad más que nada la figura de Onganía, que se fue debilitando con el paso del tiempo. De hecho, no solamente sucedió el Cordobazo, sino también hubo marchas donde reprimieron y que tuvieron mucha presencia, digamos, que se notó en todo el país. Fueron en Rosario y en Corrientes era la otra, si no me equivoco, donde en Corrientes fue que mataron a uno de los que estaba protestando, y fue desde ahí en realidad que sale un poco también esto de hacer durante 37 horas el paro, y también una de las razones por las que se adelanta. Y bueno, y por ahí, para no quedarme tanto ahí en esa época, bueno, después esto, como decía, de que Onganía pierde su figura, su poder, que en realidad él no se lo esperaba para nada, porque, bueno, ahí está esa de la revista Gente que están mostrando ahora, dice Gente y su fiesta de fin de año, y arriba Onganía más revolución. Esa es del 67, esa es la mirada que tenían los medios de comunicación. Gente, recordemos, una dictadura, una revista muy pro dictadura, una dictadura muy pro revista, total. Digamos, forma parte de un entramado de editoriales que se encargan de legitimar el rol de todas las dictaduras, no solamente de la última. Tenemos en el chat a Néstor, que siempre nos escucha, mandamos un saludo, él es de Córdoba, así que le pedimos que agregue datos, como por ejemplo está diciendo, él pidió un dirigente de un gremio muy potente acá en Córdoba por el desarrollo de la industria automotriz, y bueno, nos saludaba también, así que le decimos a Néstor que todo lo que quiera ir agregando, sí, bienvenido, más que bienvenido, que vaya mandando acá, o bueno, al 221-314-6881. Sí, bueno, esa foto, si podés poner mal en la de la revista, me gustaría dar cuenta un poco de también cómo lo preparaban los medios a la figura de Onganía, porque es algo que después vamos a ver de vuelta. Esto spoiler, spoiler porque si no sabían lo que pasó en la historia argentina en la dictadura cívico-militar del 76. Nada, se lo ve como el mentón en alto, una foto desde abajo, como diciendo, che, este es el poder, esto es lo que está bien, miren la figura, como esta masculinidad también al mismo tiempo, porque obviamente el traje militar, o sea, no es casualidad el ángulo tampoco, son ángulos que le dan poder a la persona, porque justamente vos la estás sacando desde abajo. Y por eso también, y me parece importantísimo remarcar la bandera argentina atrás, porque es como el patriota. Enaltecemos la nación de esta manera, y más que nada con esto que dice Onganía, más revolución, cuando claramente era todo menos algo democrático. Y bueno, ahora sí paso para el 1972, que yo en realidad esta columna la iba a hacer menos información, pero más fechas, pero decidí frenarme en el 22 de agosto de 1972, ¿por qué? Porque en ese momento fue la masacre de Trelew, y no me parecía pasarla por alto. Ese día, prisioneros pertenecientes al ERP y la FARC y montoneros fueron fusilados después de organizar una fuga masiva de la cárcel de Rawson, que eran unos presos políticos.
injustificadamente, que se ve frustrada por la descoordinación con el apoyo externo que nunca llegó a destino. Y bueno, ahí 2 grupos de militantes, uno de 6 personas y otro de 19, logran huir. Pero en el primero, que iban los dirigentes del ERP, Mario Santucho, Domingo Mena y Enrique Gorriarán Merlo, de la FARC, Marcos Osatinsky, perdón por nombrar mal los apellidos, y Roberto Quieto, y de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja. En el aeropuerto de Trelew toman el avión de la empresa austral, que había sido previamente copado por los militares que iban en el vuelo, y el segundo grupo arriba cuando el avión va carreteando por la pista. La peligrosidad de ese accionar, aparte. Es que se recuerda mucho más quizás la masacre, obviamente, Sí, por la bestialidad de la dictadura, pero que la fuga. Pero bueno, la fuga del penal de Rawson es un hecho digna de película. Es para hacer una película. Es para hacer Sí, una película. bueno, Si hay, viéramos en Estados Unidos, hubiera 80 películas al respecto de esa Exacto. fuga. Los militantes fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Sar, donde el 22 de agosto serían fusilados por un pelotón bajo las órdenes del capitán Luis Emilio Sosa. Y de los 19 prisioneros, que bueno, ahí estábamos viendo la foto de los 19, sobrevivirían solo 3, Luis Alberto Camps y María Antonia Berger y Ricardo Berger. Que bueno, que después todos serían desaparecidos también durante la última dictadura. Y quienes en ese momento denunciaron el crimen cometido por los militares. El 5 de septiembre de 1972, esto lo traje porque me pareció horrible, el entonces capitán de navío Horacio Mayorga declaró en la misma base, en el Almirante Sar, dijo: no es necesario explicar nada, debemos dejar de lado las estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien hecho está, se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa. La muerte está en el plan de Dios, no para castigo, sino para la reflexión de muchos. Esas fueron las palabras de uno de los pertenecientes al navío que estaba en esa base. Y me parece terrible porque, bueno, primero que obviamente en ese momento la iglesia durante el 68-69 se divide un poco en Latinoamérica y en la concepción que hay alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque empieza a haber una parte de la iglesia que se hace llamar, creo, para los pobres. Sí, empieza ya en los 60 empiezan a hacer lo que es la iglesia del tercer mundo, los curas Los curas opción por los tercermundistas. pobres, toda la corriente de justamente de la teología de la liberación, que viene a raíz, bueno, de algunas conferencias episcopales donde se empieza a gestar esa mirada más latinoamericana y de liberación que empieza a plantear la iglesia. Y por eso me parece importante señalar como esto, de que el tipo se justifica en que la muerte está en el plan de Dios, no para castigo, sino para la reflexión de muchos. Y es donde se gesta también en la religión la última dictadura cívico-militar. Y bueno, justamente tenía este antecedente. Bueno, ahí en ese momento están las fotos del 72, no sé si las pasaron, son las últimas que aparecen. Voy a mencionar la foto número 13, no sé si la tenés, Male, por ahí, que son las víctimas de la masacre. Leo los nombres porque me parece importante mencionarlos: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Cohn, Susana Lesgard, José Ricardo Mena, Clarisa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulia y Ana María Villarreal de Santucho. Los que sobrevivieron, bueno, ya los mencioné, pero de nuevo, Luis Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Berger. Después, la foto 14 es un reclamo ante los militares en ese momento por la masacre. Después, en la foto 15 tenemos integrantes de la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires que llegan a Trelew tras la fuga del penal de Rawson y realizan una conferencia de prensa afuera del estudio de Mario Abel Amaya y David Patricio Romero. Y la 16 es los 19 presos políticos, integrantes de organizaciones político-militares que entregan sus armas a la Marina en la puerta del aeropuerto con la condición de la preservación de su integridad.
el 15 de agosto de 1972. Hasta acá llegamos, hasta el 72. Sí, igual menciono como un comentario porque agregué como una o dos fotitos más que en realidad son para dar contexto a lo que viene después, que bueno, en ese momento el movimiento obrero y el estudiantil se potencian, o sea, se empiezan a sumar organizaciones políticas clandestinas, los partidos políticos que habían sido abolidos en 1966 y en particular aquellas que integraban la resistencia peronista, de los cuales venían sosteniendo que la dictadura había que enfrentarla mediante la lucha armada, creando organizaciones guerrilleras, y ahí también es cuando los montoneros se ofrecen como fuerza de presión del general Perón y más tarde como pivote de la campaña electoral que devolvieron al peronismo al poder el 25 de mayo de 1973. Porque bueno, como decía, ya se había debilitado mucho el poder de la dictadura, entonces Lanusse, quien asume la presidencia después de sacar a Levingston, después de sacar a Onganía, fue artífice del levantamiento de la proscripción al peronismo, y al mismo le tocó ponerle la banda a Héctor Cámpora tras reconquistar el poder el peronismo con la mitad de los votos. Así que bueno, ahí finalmente la Revolución Libertadora se derrumba y ahí lo vemos a Héctor Cámpora. Sí, que después, bueno, un año después Perón volvería a la Argentina y como veíamos ahí en una de las fotos, Cámpora al gobierno, pero era el poder. Después, bueno, le costó un poquitito a Cámpora dejar la presidencia, pero la terminó dejando y asumió finalmente la fórmula Perón-Perón hasta la muerte del general. Exactamente. Excelente. Tremendo repaso de la Yo historia. no puedo creer, te lo resumo así nomás, de Male Fiori. Una década, más de una década. Con data, Bart. En minutos, nada más en menos de media hora. Tiene para repasar ahí con todas las fotos muy, muy buenas. Y bueno, hablando un poco de historia y fotoperiodismo que se vinculan totalmente. Sí, exactamente. Y quiero agregar algo aparte de esto, y es que hoy me encontré en Instagram con que hay para quienes estuvieron, para aquellos fotógrafos que estuvieron en la Marcha del Orgullo, me encontré en Instagram con un form de Google para poder compartir 5 fotos de la marcha que estuvieron... Nada, que crean que son las más lindas que sacaron o las mejores de todas las que hayan hecho. Y es una convocatoria que pueden pedirme en mi Instagram, si quieren el link. ¿Cómo es tu Instagram, Male? Male_Fiori. Les muestro el flyer, a ver si se llega a ver, porque no lo pasé, me acabo de acordar ahora. A la vieja usanza, dijo. Ahí está. Y bueno, y es para que puedan participar y es en realidad para visibilizar un poco el trabajo de los fotógrafos, de los fotoperiodistas y también lo sucedido en los diferentes puntos del país, así que pueden participar desde cualquier parte y me parece importantísimo porque bueno, ya que estamos acá hablando de fotoperiodismo, hay que levantarlo y reivindicarlo hoy en día. Y si quieren ver obviamente la cobertura fotográfica de Trinchera, en la cual también está en la foto de Male Fiori, van al Instagram de Radio Trinchera que encuentran ahí la cobertura de lo que fue la marcha antifascista antirracista del sábado pasado. Gracias, Male. Gracias a ustedes. Te queremos, te esperamos el viernes que viene y hagan como Male Fiori. Apenas cobran, se suscriben a la comunidad Trinchera y participan, por ejemplo, entre muchas otras cosas, de la pizza de Pizzería Popular que Male incluida se pueden ganar hoy. No sé, lo veremos hacia el final del programa. Viste que a Trinchera le pasan esas cosas como cuando sale la abuela de Mati. Capaz que ahora sale Male Fiori y quedamos siempre como que arreglamos. No, eso nunca, ¿no? Porque nosotros jamás lo arreglamos. Es que la gente se suscribe. Pasamos en vivo el sorteo como siempre. Y les mandamos un saludo. Mora por acá pone buenísimas las imágenes, gran columna. Le mandamos un abrazo grande. Suscríbanse a la comunidad de Trinchera. Pongan like aquí abajo, ahí donde tienen la manito para arriba. No puede ser que haya más oyentes que likes, la verdad. Eso está muy mal, denle likes. No se puede. Más les vale que estén todos suscritos también a YouTube, porque nosotros siempre decimos, bueno, sí, suscríbanse a la comunidad Trinchera, que es lo elemental, pero tienen ahí la campanita, se suscriben al canal de YouTube y a nosotros nos ayudan un montón. Así que bueno, manito arriba. Manito arriba, viejo. Manito arriba, cliquen. Ahora sí, un poco de música. Volvemos con mucho más de ATP.